Voy a explicarles cómo pintar un cielo y su reflejo en el mar. Voy a trabajar primero con blanco, azul ultramar y azul cobalto. El azul ultramar es bastante más intenso, entonces con un poco de blanco y el pincel bastante cargado, voy a ir trabajando desde arriba hacia abajo. Fíjense que yo voy cargando el pincel, no voy limpiando, sino que lo voy deslizando de un lado al otro de la hoja, como para ir masajeando el color y a su vez ir logrando un matiz. Queda más interesante y plástico visualmente que tenga un matiz a que esté todo liso, plano el color. Fíjense que voy tratando de que la pincelada vaya de un lado al otro, poniendo cada vez más cantidad de blanco y ya incorporando un poco del azul cobalto para que me vaya dando otro matiz. ¿Sí? Si yo intento hacer un mar, cualquier tipo de agua tranquila, en este caso vamos a hacer un mar tranquilo, como si fuera un espejo de un lago, lo mismo pasaría. Ese espejo de agua va a reflejar los mismos tonos, matices que están en el cielo. Por lo tanto, va a llegar un momento en que, si yo quiero hacer el sol que está bajando, voy a tener una luz más intensa. En ese lugar donde voy a tener la luz más intensa, que va a coincidir con lo cercano a la línea del horizonte, voy a poner blanco prácticamente puro. Fíjense que yo trato de que se me vaya integrando y esfumando mientras voy limpiando el pincel ese blanco de luz en el fondo del cielo. Porque la intención es poner acá un tinte amarillento que va a representar el sol. Si yo le pongo el amarillo sobre el celeste, el azul húmedo, lo que voy a lograr es que se me convierta en verde. Entonces, para evitar eso, voy trabajando el blanco en esta zona con una ínfima cantidad de azul. Y mi intención es armar a esta altura la línea de horizonte. Traten de las líneas de horizonte no hacerlas tan centrales en lo que sería el plano. Todo lo que tiene que ver con el centro le quita dinamismo, no significa que esté mal, sino que va a ser una línea que va a ser poco interesante a la vista. Entonces, si acá va a ser la línea de horizonte, yo voy a tener que ir invirtiendo el trabajo que hice anteriormente, porque dijimos que todo se va a ir reflejando. Entonces, en ese mismo sector voy a ir poniendo el blanco con ese apenas de azul y bajando voy a empezar a tratar de armar ese reflejo del cielo en el agua. Yo estoy trabajando con un pincel de los almendrados. Tienen la posibilidad con el pincel almendrado de cubrir una superficie bastante grande de papel con la materia. O sea, voy a ir cubriendo bastante rápido de color y voy a evitar que me deje la raya que suele aparecer cuando el pincel es totalmente chato. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un color orgánico, es un paisaje que no tiene ninguna construcción, totalmente natural. Entonces la única línea que voy a ver visualmente como importante y destacable va a ser la línea de horizonte. Esa línea de horizonte es lo único que va a ser más geométrico. El pincel chato de filo puede llegar a dejarme, si quiero pintar rápido como lo estoy haciendo ahora para que los colores se fusionen y se integren,
puede llegar a dejarme líneas que después me cuesta borrar. Eso lo evito con el pincel almendrado. Fíjense que yo estoy poniendo el blanco cada vez con más cantidad de azul, porque lo que intento es lograr el reflejo del cielo, ¿sí? Voy bajando, ahora sí, solo con el azul ultramar, más el blanco, que fue el que puse en el inicio, en la parte alta de la hoja. Así yo voy obteniendo el reflejo, que sí, ahora limpiando un poco el pincel voy a reforzar con la luz en el agua. Ven que estoy pasando el pincel no en este sentido, sino en el chato, e intento ir haciendo un efecto que sea muy similar al agua, siempre con el pincel de izquierda a derecha y tratando de estirar y fusionar para lograr armar ese reflejo. Arriba ya prácticamente está más seco el cielo, entonces voy a intentar con una pizca ínfima de amarillo y blanco y otro pincel darle una luz que simule el sol que está bajando. Pero fíjense que no le estoy dando, no me interesa que tenga forma de sol, no le estoy dando un efecto circular, ni mucho menos. Es apenas la sensación de la luz. Que al yo haberle puesto el blanco abajo y haberlo dejado orear un poco, no se me arma ese efecto verdoso que se haría si lo pongo inmediatamente después del celeste. Lo mismo voy a reflejar en el agua. Ya con un pincel más chico, no con uno como el primero que usé, que es más grande, con un pincel más chico y como acariciando el papel voy a ir con el amarillo y con el blanco, siempre limpiando, siempre tener agua limpia, 1 o 2 tarritos con agua limpia y un trapo que absorba bien, es lo ideal para poder seguir con este trabajo sin que se nos seque, porque lo ideal es que no se seque antes de terminar con el esfumado o toda la intención que tengo yo en este paisaje. ¿Por qué estoy estirando el blanco hacia acá? Porque se me ocurrió que puedo intentar hacer una especie de nube. Si yo quiero trabajar nubes o efectos diferentes, voy a usar el color más diluido. No intenten de entrada hacer un movimiento distinto que imite nubes con la materia tan seca, tan espesa, porque si tienen que corregir o seguir trabajando, la materia espesa les va a presentar un inconveniente. Si está bastante aguada, más aligerada, es mucho más fácil corregir y terminar de dar efectos. También podría, si quiero, mover algo arriba, que no quede todo tan estático con ese movimiento que le había dado de un lado al otro, imitando algunas nubes que se internan en esas especies de franjas del matizado. Y voy jugando también con el cambio de pincel. Fíjense que ahora otra vez volví al pincel más ancho. Y puedo hacer, acá me parece interesante por la forma en que quedó la pincelada, intentar otra especie de nube muy estirada, con un efecto muy suelto. Traten de jugar y ver qué es lo que puede ir saliendo de cada uno de los trabajos.
En otra oportunidad pueden practicarlo agregándole violitas, arturquesados. Yo puedo intentar un verdoso para agregar en la parte del primer plano. Esta vez sí con el pincel más fino y que se vaya integrando, esfumando en el agua. ¿Sí? Puedo también intentar alguna especie de movimiento, de ola, de espuma. Esto sí ya con un pincel redondo que abajo siempre tiene un toquecito de sombra. Si ustedes ven el movimiento del agua cuando viene la ola, se levanta, hace un hueco de sombra, el agua que es el hueco que forma el levante de la ola en la rompiente, y luego todo lo que sería la espuma. Bueno, esto da para seguir trabajándolo, para dejarlo secar y dar nuevas capas superpuestas. Pero tenemos un esbozo de un agua tranquila y un atardecer. Recuerden, lo que yo usé, azul ultramar, azul cobalto, el amarillo y el blanco. Siempre la línea de horizonte, tratar de descentrarla, y el sol también es interesante descentrarlo si quiero hacer una composición dinámica. Si quiero hacer algo que tenga que ver más con la quietud, con una sensación de paz y de meditación, el centro exacto es lo ideal.